ahora, Melvin? Pues te decía que... Explica eso de tener identidad o no tenerla, o tenerla y aún estar perdido, todo eso. Lo que pasa es que en el proceso de construcción de la identidad, nosotros podemos abrazar una identidad de manera circunstancial. Entonces, por ejemplo, yo puedo... en el proceso de autoconocimiento. Claro, tú tienes muchos amigos que son políticos, al igual que yo. Y te voy a hablar de un fenómeno que pasa bastante en nuestro país. Conocemos a un amigo que es muy humilde, que es una persona que tiene muchas características pues admirables. Consigue una posición dentro del Estado, por poner un ejemplo, puede ser también una posición a nivel empresarial. Entonces, su realidad económica y social se va transformando y esa nueva realidad pues le convierte en una persona totalmente diferente a la que ya habíamos conocido. Entonces, esa persona ahora quizás se muestra un poco arrogante, quizás se muestra un poco inaccesible, incluso con la gente que estuvo con él toda la vida, incluso hasta con su propia familia. Se convierte en una persona totalmente diferente. ¿Por qué? Porque esa persona abraza esa circunstancia para definir una identidad nueva. ¿Qué es lo que pasa? Que pasó el periodo de gobierno y esa persona vuelve a su realidad. Entonces, esa persona, a veces vemos casos en los que la persona entra en depresión, porque abrazó una circunstancia y adoptó una identidad circunstancial que se creyó la movie, como dirían los jóvenes. Como ya esa movie no está, claro, no permanece, pues entonces ahora empieza un nuevo proceso de encontrar una nueva identidad. Y muchos de nosotros nos pasamos la vida navegando entre una identidad y otra según van cambiando las circunstancias. Entonces, una persona que se muestra, ¿verdad?, con una identidad muy, muy firme, resulta que al final no tenía ninguna identidad, porque lo que define su identidad era una circunstancia. Lo de afuera. Una circunstancia. Entonces, a eso me refiero. Y eso es algo que precisamente pasa y lo vemos de manera constante a nuestro alrededor. Gente que abraza porque se enfoca en construir su identidad en cosas que están totalmente efímeras. Exactamente. O sea, es una identidad que se distorsiona según va cambiando todo aquello que está a su alrededor. Yo te pregunto, Melvin, nosotros tenemos un presidente que, aunque parece mucho tiempo, el presidente lo que tiene son 2 años y pico. Yo creo que no llega a 3 años. Sin embargo, yo tengo una sensación, esto es una percepción muy personal, de que el presidente y la primera dama y la vicepresidenta, o sea, y probablemente mucha gente de su equipo, son personas que por su educación, por el trabajo, por su trayectoria, tienen, y también el hecho de que el presidente supo perder muchas veces, porque él supo perder. Yo tengo la sensación, la percepción de que él tiene un nivel de conciencia muy por encima de mucha gente. O sea, cuando digo nivel de conciencia, me refiero, es una persona que se conoce, es una persona que está haciendo un liderazgo diferente. Y es como si no se terminara de encajar ese nivel de conciencia y esa evolución que él quiere para el país y para la juventud con el mismo pueblo. O sea, nosotros seguimos arrastrando una serie de hábitos y de comportamientos que tienen que desaparecer sí o sí, porque la gente tiene que comprender que realmente el camino del desarrollo es individual y luego es colectivo. Y eso es una cosa que tú has vivido. Así es.
Dice la Biblia, y hago referencia a ella porque soy muy creyente. Yo también soy muy creyente, así que a todas las referencias que tú quieras. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Yo pienso que nuestro presidente, con el paso de los años y de todos los procesos que le tocó vivir, pues fue construyendo, así como dicen, nuevos niveles de pensamiento, y con ello pues fue entendiendo de formas distintas las realidades. Entonces eso le ha permitido a él tener hoy un nivel de entendimiento de las cosas que quizás mucha de la gente que le acompaña no ha podido entender. La verdad es que la mejor manera de uno contribuirle a los líderes que uno tiene es tratar de entender la visión que ellos tienen, claro, y abrazar su visión, y a través de abrazar la visión de ellos, pues llegará el momento en el que yo podré tener y navegar sobre mi propia visión. Pero si mi intención es colaborarle al líder, pues entonces yo tengo que abrazar la visión de él para poder caminar con él y que mis acciones no vengan a contradecir, ¿verdad?, la visión que tiene el líder. Claro, y yo te hacía ese comentario por el ejemplo que tú decías de esta persona que llega a un puesto público, se ve con poder. Inicialmente tenía una identidad, era una persona trabajadora, una persona que estaba dispuesta a servir, pero que entra, se pone a prueba su propia naturaleza, entra al poder y ya se cree la película. Y entonces, por eso fue que te hice esa pregunta. Si tú estuvieses al lado del presidente, ¿qué tú cambiarías? Y por favor, sé lo más honesto que puedas. Pero cuando hablas de qué cambiaría... ¿Qué cambiarías? O sea, ¿qué entiendes tú que debería cambiar el presidente alrededor de él? O sea, ¿quiénes le están haciendo daño? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuál es el ejemplo a dar a la juventud dominicana desde la perspectiva de liderazgo? Yo sé que es una pregunta que una persona podría responder con cierta facilidad, y cuando llega a esa posición, a gobernar un país, es otra historia. Así es. ¿Qué tú cambiarías? Porque tú estás en el tren gubernamental y yo sé que tú ves cosas. Yo pienso que el presidente tiene una visión clara de lo que él quiere, y entiendo que la visión del presidente es una visión que es muy conveniente para nuestro país. Lo que yo sí entiendo es que algunos de los colaboradores que tiene el presidente tienen que abrazar la visión del presidente y olvidarse de sus proyectos personales. Porque en algún momento va a entrar en contradicción mi agenda con la agenda de la visión presidencial. Entonces, es como más que cambiar algo, pues el presidente debe de buscar la forma de cómo transmitir su visión totalmente a sus colaboradores, porque la mayoría de los funcionarios son gente muy capaz y que han venido haciendo un buen trabajo. Pero es imposible. En todos los equipos, siempre hay alguien, ¿verdad?, que no está fluyendo hacia la misma dirección en la que van los demás. Es que no puede ser perfecto, porque no somos perfectos. Tú tienes 3 hijas, Melvin. Yo sé que te preocupa el futuro de tus hijas, el futuro de tu país. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la manera más inteligente de vivir? O sea, ¿cuál es el legado que tú quieres dejarle a tus hijas desde la perspectiva educativa? O sea, y cuando hablo educativa no hablo específicamente de conocimientos, sino el ejemplo. O sea, si tú tienes que hablarle a los jóvenes dominicanos hoy día, si tú tienes que hablarle a tus hijas que todavía son niñas pequeñas, o sea, ¿cuál es el mensaje que se debe abrazar para que, óyeme,
los hijos, había una frase muy buena de alguien que decía, uno educa a los hijos y luego ora. Así es. ¿Qué se le puede decir a la juventud? ¿Qué se le puede decir a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes? O sea, porque es que no, yo creo que criticar no es el camino. Bueno, yo como padre, mi afán, mi preocupación es que mis hijas puedan salir de mi casa con valores y principios bien fundamentados, sobre todo fundamentados en la palabra de Dios, porque quizás hay gente ahí que no cree, pero mi experiencia de vida me dice que generalmente aquellas personas que tienen temor de Dios suelen ser mejores ciudadanos. No estoy hablando en términos de calidad, sino de que desde pequeño aquel que es formado a través de la palabra de Dios, pues tiene una base moral, ¿verdad?, sobre la cual fundamentar sus principios y sus valores. ¿Qué son los principios y los valores? Bueno, todo aquello desde donde parte, ¿verdad?, mi manera de pensar, mi manera de actuar y todo lo que soy. Es aquello que define mi identidad y a partir de ahí, pues entonces, pues yo existo, pues yo soy lo que soy. Entonces, mi preocupación es que mis hijas puedan tener una identidad definida, puedan tener un carácter formado, que empieza a formarse en la casa, pero que a lo largo de los procesos de la vida, pues ese carácter sigue moldeándose y creo que el proceso de moldeo de nuestro carácter nunca termina. No, porque ellas van a verse a prueba. Ellas se van a, o sea, la vida va a poner a prueba todos esos principios y la idea es que puedan mantenerse firmes al nido, a la educación y al ejemplo. Así es, aunque las circunstancias no sean favorables, pues que ellas puedan tener actitudes y que ellas piensen en quizás los sacrificios que hizo su madre, que hizo su padre, para que de alguna forma u otra esto influye a la hora de tú tomar decisiones. Yo me he topado con personas que me han dicho, no puedo hacer esto porque tú te imaginas qué pensaría mi mamá si se entera. O sea, eso tiene un peso. La misma Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará ¿de qué? De aquella instrucción que tú le has dado. Entonces, en eso es en lo que yo estoy enfocando la crianza de mis hijas. Fernando, déjame hacerle una última pregunta, una sola. ¿Tú en algún momento te sentiste perdido como joven? Sí. ¿Tuviste un momento oscuro? Sí, claro. ¿Y cómo sí. saliste de eso? La última pregunta. Alguien me dio un consejo y se invirtió conmigo y eso me ayudó muchísimo. Eso me ayudó muchísimo. ¿Qué consejo? Estoy hablando de un maestro del bachillerato. Él me llevó a su oficina. Él era el orientador del colegio y me dijo, mira, estoy viendo actitudes en ti que no me parecen, qué es lo que pasa. Mis padres se habían separado, yo no tuve mucho la presencia de mi padre y hubo un momento en el desarrollo, en el proceso de desarrollo como joven, como hombre, en el que me hizo falta la presencia de mi padre. Entonces eso se tradujo en muchas cosas, rebeldía. El resentimiento. Exacto. Y esa persona pudo identificar eso y me aconsejó, me acompañó, me sugirió, ¿verdad? Y habló con mis padres y terminé teniendo una conversación con mi padre que terminó totalmente cambiando la realidad que yo estaba viviendo. Cambiando tu vida. Sí.
Gracias, Melvin. Tenemos que terminar. Me encantaría seguir conversando porque se me quedaron preguntas, pero yo creo que si usted escucha el programa y dice, bueno, todo eso yo lo sé, está bueno que se lo hayamos recordado, porque al final del día lo único que nos hace persona es nuestra capacidad de amar, nuestra humanidad. Y eso es imposible sin el autoconocimiento, porque nadie da lo que no tiene. Hay que conocerse, hay que comprenderse, hay que perdonarse, hay que aceptarse para poder amar. Dios los bendiga. Namaste.